Listo. Bueno, con respecto al tejido sanguíneo, al tejido mieloide, o mieloide, perdón, debemos decir que son células, ¿verdad?, que se diferencian a partir eh, de células hematopoyéticas que se originan en la médula ósea. Estas células tienen como características, básicamente, eh, el hecho de diferenciarse, de presentar estadios intermedios hasta lograr una diferenciación definitiva que dará origen a las células sanguíneas propiamente dichas, como son los eritrocitos, los glóbulos o los glóbulos blancos, glóbulos rojos y las plaquetas. Listo. Voy a tratar de compartir una imagen. Por favor, Ángel, ¿me permites? Bueno, esperemos que se vea, que se logre ver, ¿no? Me regalan un momento. Esta. Las células hematopoyéticas tienen la característica de poder diferenciarse en dos linajes: el linaje eh, linfoide y el linaje mieloide. En cuanto al linaje mieloide, ¿verdad?, podemos decir que existe una célula progenitora común. Esta célula progenitora común dará origen a lo que normalmente se llaman eh, los megacariocitos o eritrocitos. Esta célula progenitora de megacariocitos dará origen entonces a las plaquetas y a los glóbulos rojos o eritrocitos propiamente dicho. ¿Qué ocurre? Tanto las plaquetas como los eritrocitos necesitan pasar por diferentes estadios hasta lograr su diferenciación. Entonces, a nivel de médula ósea, vamos a encontrar células que se denominan células progenitoras de megacariocitos y células progenitoras de eritrocitos. Ya en la sangre vamos a encontrar la célula como tal diferenciada, que son plaquetas y glóbulos rojos. Básicamente eso. Entonces, la célula que da origen a las plaquetas que todavía encontramos en la médula ósea es la célula progenitora de megacariocitos. Esa célula progenitora se diferenciará en un megacarioplasto y este se transformará en un megacariocito. Entonces, la célula sufre unos cambios morfológicos, se vuelve una célula más grande, ¿verdad? Y digamos que esta célula va a ser la encargada de dar origen a las diferentes o a las plaquetas como tal. Entonces, por otro lado, la célula progenitora de los glóbulos rojos, primero se diferenciará en un proeritoblasto y este proeritoblasto se diferenciará en un eritoblasto que dará origen al eritrocito ya diferenciado. Pero ¿qué ocurre? Que esta célula progenitora mieloide común también da origen a la célula progenitora de megacarioplasto sin necesidad de que parta o se diferencie a partir de la célula progenitora de megacariocitos. Otra de las características importantes
es lo que dará origen a los glóbulos blancos. Entonces existen varias células, ¿verdad?, que darán origen a los glóbulos blancos, y estas células son las que dan origen a los granulocitos y a los monocitos. Entonces, todas estas células, dentro de esas células que también son mieloides, vamos a encontrar macrófagos, eosinófilos, mastocitos, neutrófilos y células dendríticas. Si ustedes se dan cuenta, aquí tanto macrófagos como células dendríticas también pueden aparecer como células del linaje linfoide. Listo. Pero a lo que voy es que siempre deben existir unas células progenitoras que darán origen a los precursores o a las células precursoras de células dendríticas, de neutrófilos, de mastocitos, de eosinófilos y de macrófagos. Básicamente es algo similar a lo que ocurre con el linaje linfoide. Estas células darán origen a unas células prelinfocíticas, ¿verdad? Y dentro del linaje linfoide encontramos como células características los linfocitos T, los linfocitos B, que darán origen a los plasmocitos, y los linfocitos NK o natural killer, asesinos naturales, ese es el nombre. Cabe resaltar que las células dendríticas pueden tener también un origen linfoide. O sea, no solamente tienen un origen mieloide, sino que pueden tener también un origen de tipo linfoide. Entonces, eso a manera de introducción. Adicionalmente a esto, debo decir que existen otras estructuras o órganos como son el timo, el vaso, que van a permitir que células como los linfocitos B y los linfocitos T puedan llegar a esas estructuras y hacer su proceso de maduración. Entonces estas células viajan, se instalan en esa estructura y ahí es donde se da su proceso de maduración para estar entonces preparados para cuando se necesite de estas células que están muy asociadas o son células características del sistema inmune. Entonces, ya con esta introducción podemos iniciar el tema de las células mieloides. Ya saben, las células mieloides son las células sanguíneas, y dentro de las más características tenemos glóbulos blancos, glóbulos rojos y plaquetas, o eritrocitos, trombocitos y los glóbulos blancos. Listo. Iniciamos. Bueno, buenas noches a todos. Nuestro grupo pues está conformado por Ospino Barrios Adeluz, Petur Rodríguez Luis Alberto, mi persona, Palacio Santiago Jaider David y Rivero Cárdenas Joseph Eduardo. Entonces vamos a hablar, bueno, a profundizar, ya que pues el profesor explicó cierta parte de lo que vendría siendo pues el tejido sanguíneo. Pasa, por favor. Listo. Eh, La sangre, pues es un tejido vital que se compone principalmente de plasma y células sanguíneas. El plasma constituye aproximadamente el 55% del volumen sanguíneo y está compuesto por un 90% de agua, además de contener sales, hormonas, nutrientes y proteínas. Las proteínas plasmáticas podemos encontrar dentro de las cuales la albumina, que es la encargada de mantener la presión osmótica, y las globulinas, que actúan como anticuerpos en la respuesta inmune. Entonces, en cuanto a las células sanguíneas, representan alrededor del 45% del volumen de sangre.
y estas van a incluir pues los glóbulos rojos, los blancos y las plaquetas. ¿Pasa? Bien. En cuanto a los glóbulos rojos o eritrocitos, pues son las células más abundantes de la sangre y son esenciales para el transporte de oxígeno desde los pulmones a los tejidos y dióxido de carbono en sentido inverso. Tiene una forma bicóncava, como lo están viendo en la imagen, que maximiza la superficie para el intercambio gaseoso. Estos glóbulos pues atraviesan con facilidad los capilares más estrechos, ya que ellos tienen la capacidad de plegarse sobre sí mismos. Ellos están compuestos principalmente pues, por hemoglobina, el cual les da su color rojo y permite la unión eritrocito con el oxígeno. Entonces se producen, como lo mencionaba el profesor, en la médula ósea a través de un proceso llamado eritropoiesis, regulado por la eritropoietina, y requieren de nutrientes esenciales como el hierro y la vitamina B12. Estos entonces tienen una vida media de aproximadamente 120 días, tras los cuales son eliminados por el vaso y por el hígado, donde se recicla el hierro para la producción de nuevos glóbulos rojos. El recuento normal más o menos variaría entre de 4.5 a 6 millones por milímetro cúbico. Eso hablando en hombres. Y en mujeres de 4 a 5.5 millones por milímetro cúbico. Entonces, la forma en que... Pasa, por favor. Entonces, la forma en que, pues, los eritrocitos se mantienen, pues, gracias a proteínas de la membrana que se asocian con el citoesqueleto. Ellas lo que les van a dar es una estabilidad y flexibilidad para resistir a fuerzas durante el proceso de circulación. Entonces, al atravesar capilares estrechos, los eritrocitos sufren de deformaciones rápidas y reversibles. Entonces vamos a encontrar de que la membrana contiene proteínas integrales, como vemos ahí, las glucoforinas y la proteína de banda 3, que fijan la hemoglobina y anclan a otras proteínas. Además, podemos encontrar las proteínas periféricas que van a formar una red hexagonal, que van a brindar ese soporte estructural necesario para la circulación del eritrocito. Aquí entonces, teniendo en cuenta pues todas estas proteínas, un aspecto crucial en las transfusiones de sangre es el sistema de grupos sanguíneos A, B y 0, que incluye los antígenos A, B y 0 en la superficie de los eritrocitos. Los antígenos pues vendrían siendo glucoproteínas y glucolípidos que determinan los 4 grupos sanguíneos principales, A, B y el 0 que no contiene antígeno. Entonces las personas que contienen enzimas que catalizan la síntesis del antígeno correspondientes, como las personas con grupo A, tienen la enzima de N-acetil galactosamina transferasa o glucosil transferasa, como lo vemos en la imagen. Ella lo que va a hacer es que añade acetilgalactosamina al antígeno 0, mientras que el grupo B, que tiene galactosa transferasa, que es la B-glucosil transferasa, añade al antígeno 0 galactosa. Entonces, los individuos con grupo AB van a expresar ambas enzimas, mientras que aquellos con el grupo 0 pues no van a expresar ninguna enzima, es decir, que carecen de ambas enzimas. Entonces, la incompatibilidad entre grupos sanguíneos puede provocar reacciones hemolíticas peligrosas, una condición llamada la hemólisis, por lo que es importante pues asegurar esa compatibilidad antes de realizar transfusiones de sangre. ¿Pasa? Y aquí en el cuadro ven lo que les explicaba de, de las enzimas y las glucoproteínas que contenían cada tipo de sangre y que eran esenciales para la transfusión de sangre. ¿Pasa? Bueno, aparte de los glóbulos rojos, vamos a encontrar los glóbulos blancos o leucocitos. Pues forman parte del sistema inmunitario
y se encargan pues de básicamente combatir infecciones. Los leucocitos se van a subclasificar en dos grupos generales. El fundamento pues para la división es la presencia o ausencia de gránulos prominentes en el citoplasma, como creo que lo ven ahí en la imagen. Entonces, encontramos dos grandes grupos que vendrían siendo los granulocitos y los agranulocitos. Los granulocitos, vamos a encontrar neutrófilos, eosinófilos y basófilos. En los agranulocitos, los linfocitos y monocitos. En los granulocitos, en los neutrófilos, vamos a encontrar que se caracterizan por tener un núcleo lobulado, que puede tener de 2 a 4 lóbulos conectados por fibras de hebras del material nuclear, que eso les da el nombre de neutrófilos polimorfonucleares. Entonces, los neutrófilos contienen tres tipos de gránulos: los azurófilos, que son los lisosomas de los neutrófilos; los gránulos específicos, que van a ser pues más pequeños y abundantes; y los gránulos terciarios, que van a incluir fosfatasas y metaloproteínas, que van a facilitar la migración de los neutrófilos a través del tejido conjuntivo. Vamos a encontrar de que los neutrófilos, ¿puede pasar, por favor? Son fagocitos activos que utilizan diversos receptores en su superficie para ese proceso de reconocimiento de bacterias y pues otros agentes infecciosos en sitios de inflamación. Entonces, para llegar a cabo la fagocitosis, primero se debe pasar por el filtro de identificación de sustancias extrañas. Entonces, algunos organismos se unen directamente a los neutrófilos, mientras que otros requieren de estar cubiertos con anticuerpos o complementos para ser más atractivos. Entonces, los principales receptores utilizados por los neutrófilos durante la fagocitosis van a ser los receptores DFC, que se van a unir a la región FC de los anticuerpos inmunoglobulina G, que cubren las bacterias; los receptores de complemento CR, que van a facilitar la fijación y captación de complejos inmunitarios por la proteína C3; y los receptores limpiadores, que vendrían siendo un grupo de glucoproteínas transmembrana que unen a formas modificadas de patógenos. ¿Pasa? Por otra parte, vamos a encontrar a los granulocitos, los eosinófilos. Los eosinófilos básicamente son leucocitos de tamaño similar a los nucleófilos, pero con un núcleo normalmente bilobulado. Se caracterizan por tener pues grandes gránulos refringentes en su citoplasma, que incluyen dos tipos de gránulos: gránulos azurófilos primarios y los secundarios. Los primarios pues vendrían siendo lisosomas, que contienen hidrolasas ácidas y otras enzimas pues que ayudan en la destrucción de patógenos como parásitos, y además de hidrólisis en complejos antígeno y anticuerpo. Y pues los secundarios pues contendrían grupos cristalinoides responsables de su birrefringencia y varias proteínas, como la proteína básica mayor, la catiónica del eosinófilo, la peroxidasa del eosinófilo y la neurotoxina derivada del eosinófilo. Esas proteínas pues básicamente lo que tienen son efectos citotóxicos sobre pues parásitos, y van a neutralizar agentes vasoactivos inflamatorios. Estos, como ven aquí, pues se van a desarrollar en la médula ósea y van a circular para sangre, y posteriormente pues migrarán al tejido conjuntivo. Son activados también por los anticuerpos por la inmunoglobulina G y la inmunoglobulina A, los cuales pues van a participar en reacciones alérgicas y, como anteriormente dije, infestaciones parasitarias. ¿Pasa? Vamos a encontrar los basófilos, que pues son leucocitos de tamaño similar a los nucleófilos, pero los vamos a encontrar en menor proporción, representando menos del 0,5% de todos los leucocitos en sangre. Entonces tienen, como vemos en la imagen, tienen pocos orgánulos citoplasmáticos y abundantes receptores de FC de alta afinidad para anticuerpos con inmunoglobulina
como vendría siendo la proteína CDL40L, que interactúa con linfocitos B para aumentar la síntesis, para aumentar la síntesis de la inmunoglobulina E. Entonces el citoplasma de los basófilos, al igual que el de los eosinófilos, va a contener también dos tipos de gránulos primarios. Entonces encontramos los azurófilos, los primarios, que como dije anteriormente contienen hidrolasas ácidas similares a los leucocitos, y los secundarios o específicos, estos en este caso pues van a contener heparina, histamina. Pues en el caso de la heparina actuaría como anticoagulante, mientras que la histamina y pues también el heparan como agentes vasoactivos, básicamente, que van a pues interactuar en, digamos, en la dilatación vascular. Pasa, por favor. El otro grupo que vendría siendo los agranulados, que van a contener primeramente los linfocitos. Entonces los linfocitos son las principales células del sistema inmunitario, representando aproximadamente el 30% del leucocito en sangre. Son agranulocitos, es decir, no van a contener gránulos, y se caracterizan por su capacidad de tanto de reconocer como de responder a diversos antígenos, siendo pues células inmunocompetentes en el tránsito entre tejidos linfáticos. A diferencia pues de los otros leucocitos, pues los linfocitos no están terminalmente diferenciados. Entonces ellos, como no están terminalmente diferenciados, podrán dividirse y diferenciarse pues en células efectoras. Entonces existen tres tipos funcionales de linfocitos. Lo que hablaba el profesor, que vendría siendo pues dentro de un grupo los linfocitos T. Los linfocitos T, pues llamamos linfocitos T, son porque se desarrollan en el timo y participan en la inmunidad mediada por las células. Van a expresar receptores específicos como el TCR y marcadores como el CD4 o CD8. Dentro de los linfocitos T vamos a encontrar los citotóxicos o CD8, que van a reconocer antígenos en células infectadas o tumorales. El CD4 van a inducir respuestas inmunitarias al reconocer antígenos en células presentadoras de antígenos. Perdón, a reconocer antígenos presentados por MHC2, que vendría siendo una proteína, en respuestas inmunitarias en células presentadoras pues, de antígenos. También encontramos los reguladores, que van a suprimir respuestas inmunitarias frente a antígenos extraños o también propios, regulando entonces esa actividad de linfocitos. Y los linfocitos T gamma delta, o también llamados GD, que pues a diferencia de los anteriores, pues poseen un TCR distinto y se desarrollan, como todos en el timo, migrando a tejidos epiteliales, donde actúan como la primera línea de defensa contra los patógenos. Por otro lado, pues vamos a encontrar los linfocitos B. Los linfocitos B, pues básicamente ellos van a participar en la producción de anticuerpos y tienen una vida media pues variable. En la sangre se expresan en inmunoglobulina M y D. Y además, los linfocitos B expresarán inmunoglobulina en su superficie como receptores de antígenos. Por otro lado, encontramos los linfocitos NK o natural killer, que se van a especializar en destruir células infectadas por virus y células tumorales. Vamos a encontrar que los linfocitos T son mucho más grandes que los linfocitos NK, natural killer, son más grandes que los linfocitos T y B. Y tienen un núcleo arriñonado, forma de riñón, y contienen gránulos citoplasmáticos visibles. ¿Pasa?
Vamos a encontrar también dentro del grupo de los agranulocitos los monocitos. Básicamente son leucocitos más grandes y son precursores del sistema pues, fagocítico mononuclear. Van a viajar desde la médula ósea a los tejidos, donde se van a diferenciar en diversos fagocitos, como vendría siendo los macrófagos, los osteoclastos, que pues vendrían siendo los encargados de la reabsorción ósea, y las células de Kuiper en el hígado. Además, permanecen en la circulación, se dice que solo unos 3 días. El núcleo de los monocitos vamos a encontrar de que va a presentar una escotadura más pronunciada que el de los linfocitos. Y en su citoplasma se encuentran pequeños gránulos ausurófilos densos que contienen enzimas lisosómicas. Hay que aclarar, pues, que aunque se clasifican como granulocitos, estos gránulos son similares a los de los neutrófilos. Entonces, vamos a encontrar que los monocitos influyen dentro del proceso inflamatorio, ya que los monocitos pues abandonan la circulación y se convierten en macrófagos, pues, en los tejidos, donde van a fagocitar bacterias, células y dendritos. Como células presentadoras también de antígenos, los macrófagos van a degradar también parcialmente los antígenos y presentan fragmentos de ciertas moléculas a los linfocitos T CD4 cooperadores, desempeñando entonces, como vemos, un papel esencial en las respuestas inmunitarias. ¿Pasa? Vamos a encontrar también otro tipo que vendrían siendo las plaquetas o también llamadas trombocitos, que pues son pequeños pues, fragmentos citoplasmáticos sin núcleo que derivan de los megacariocitos en la médula ósea. Entonces, los megacariocitos van a formar plaquetas a través de conductos que separan pequeñas porciones del citoplasma. Las plaquetas pues van a tener un diámetro aproximado entre de 2 a 3 micrómetros y de vida media aproximadamente pues unos 10 días. Teniendo en cuenta pues la estructura de las plaquetas, se van a dividir en 4 zonas. La zona periférica, que va a estar compuesta por la membrana celular cubierta por el glucocálix, que contiene glucoproteínas y factores de coagulación actuando como receptores para función plaquetaria. La zona estructural, pues formada por microtúbulos y filamentos de actina, que van a mantener esa forma discoidal de la plaqueta. La zona, pues, de los orgánulos que va a contener, pues, mitocondrias, peroxisomas, peroxisomas, ¿sí? Partículas, pues, de glucógeno y, pues, ciertos gránulos. Vamos a encontrar de que, en este caso, los gránulos alfa son los más abundantes y contienen fibrinógeno y factores de coagulación, mientras que los gránulos delta son más pequeños, contienen adenosin difosfato y serotonina, que ellos pues lo que van a hacer es facilitar la adhesión plaquetaria. Y pues los lambda son similares a los lisosomas y van a contener enzimas hidrolíticas. Por último, la zona membranosa, que va a incluir 2 tipos de conductos membranosos en el sistema canalicular abierto, que son pues invaginaciones en la membrana plasmática y el sistema tubular denso, que también va a almacenar, pues vendrían siendo iones de calcio. Pues en cuanto a las plaquetas, en la hemostasia y reparación de tejidos, pues las plaquetas importantes son crucialmente importantes en la hemostasia, ya que pues detectan las hemorragias. Constantemente van pues a inspeccionar el revestimiento endotelial de los vasos sanguíneos en busca de lesiones. Cuando se produce una ruptura, como creo que lo están viendo ahí en la imagen, el tejido conjuntivo expuesto va a promover una adhesión plaquetaria, lo que va a desencadenar su desgranulación y liberación de sustancias como serotonina,
y el ADP y el tromboxano. La serotonina pues va a actuar como vasoconstrictor, reduciendo entonces el flujo sanguíneo en el área. El ADP y el tromboxano pues van a fomentar la mayor aglomeración plaquetaria para formar un tapón hemostático primario que va a detener la pérdida de la sangre. Las plaquetas pues también van a liberar factores de coagulación que van a facilitar la conversión del fibrógeno en fibrina. Esta fibrina pues va a formar una red que estabiliza un tapón inicial y se convierte en un coágulo definitivo conocido como tapón hemostático secundario. Entonces, una vez formado ya el coágulo, las plaquetas provocan su retracción mediante pues la actina y la miosina, lo que va a ayudar pues a restaurar el flujo sanguíneo normal, y posteriormente el coágulo pues es disuelto por la plasmina activada a partir del plasminógeno. Por último, pues las plaquetas van a liberar el factor de crecimiento derivado de plaquetas, que va pues a estimular la división de células musculares lisas y fibroblastos para facilitar pues la separación de tejidos lesionados y pues favorecer la cicatrización de la parte lesionada. ¿Pasa? Bueno, la sangre tiene diversas funciones esenciales para el organismo. Dentro de ellas vamos a encontrar el transporte, ya que ellas van a llevar el oxígeno y nutrientes a las células, así como también pues hormonas a diferentes partes del cuerpo. También transporta productos de desecho como el dióxido de carbono hacia pues los órganos pues excretores de esos productos de desecho. De defensa inmunitaria, como lo vimos, los glóbulos blancos son esenciales para combatir infecciones y enfermedades, ya que producen anticuerpos que van a neutralizar patógenos. La coagulación también, como veíamos ahorita, las plaquetas y las proteínas plasmáticas trabajaban en conjunto para detener el sangrado cuando se producía una lesión. También para la regulación térmica, ya que la sangre ayuda pues, a mantener una temperatura corporal constante al redistribuir el calor por todo el cuerpo. Y por último, lo que vamos a ampliar un poquito más, que vendría siendo la homeostasis, la sangre va a regular el equilibrio ácido-base y el volumen de los líquidos en el cuerpo, que pues es importante, totalmente importante, para mantener un ambiente corporal estable. ¿Pasa? Listo. Por último, pues en cuanto al mantenimiento de la homeostasis sanguínea, eh, pues se va a referir al mantenimiento del entorno interno constante, en términos tanto de composición como de volumen sanguíneo. Pues el proceso, digamos, va a ser fundamental para, para la salud pues, en general del organismo, ya que involucra varias funciones. Primero, el equilibrio hidroelectrolítico, el cual la sangre va a regular la cantidad de agua y electrolitos presentes en el cuerpo, lo que va a afectar pues, la presión arterial y el funcionamiento celular. La regulación del pH a través del sistema buffer. Recuerden que los buffers van a mantener el nivel de pH adecuado, en este caso en la sangre. Lo cual pues va a ser vital, va a ser importante para las reacciones bioquímicas. Y por último, algo que pues dentro de la homeostasis juega también un papel importante, y es la producción continua. Gracias pues a la médula ósea. La médula ósea producirá constantemente nuevas células sanguíneas para pues reemplazar a las que mueren o son utilizadas, pues asegurando así que siempre haya suficientes componentes para cumplir con las funciones necesarias. Bueno, seguimos con el plasma sanguíneo. Pues como sabemos, el plasma sanguíneo es un componente crucial de la sangre, y su composición y función son fundamentales para el mantenimiento de lo que anteriormente estaba hablando el compañero, la homeostasis. Pero
¿Cómo está compuesto el plasma sanguíneo? Bueno, el plasma sanguíneo representa aproximadamente, como dijeron anteriormente, el 55% del volumen total de la sangre y está compuesto principalmente por agua, que representa más del 90%. Esta que actúa como disolvente para una variedad de solutos. También encontramos proteínas plasmáticas, como son la albumina, que es la principal proteína plasmática, que es la responsable de mantener la presión coloidosmótica y transportar hormonas y metabólicos. Las globulinas, que incluyen inmunoglobulinas, que como dijo anteriormente el compañero, anticuerpos, y globulinas no inmunes, que ayudan al transporte de sustancias y la regulación de la presión osmótica. También encontramos fibrógeno, eh, que es una proteína clave para el proceso de la coagulación sanguínea, que se convierte en fibras para formar coágulos. Electrolitos, que son como iones de sodio, potasio, calcio y cloruro, que son esenciales para diversas funciones fisiológicas. Encontramos también sustancias nutritivas, como son glucosa, aminoácidos y lípidos, que son transportados a la célula. Y por último sería gases disueltos como oxígeno y dióxido de carbono, que se transporta en el plasma sanguíneo. Pero, ¿para qué o qué función cumple el plasma sanguíneo? Pues vendría siendo primero que todo, transporte de nutrientes y desechos. Lleva oxígeno desde los pulmones a los tejidos y transporta dióxido de carbono desde los tejidos a los pulmones para su eliminación. Transporta nutrientes, absorción del sistema digestivo a las células del cuerpo. También encontramos regulación del equilibrio hidroelectrolítico, que mantiene la osmolaridad adecuada, que es crucial para el funcionamiento de las células. Mantenimiento de la presión osmótica. La albumina ayuda, como dije anteriormente, ayuda a la regulación de la presión coloidosmótica, evitando la fuga excesiva de líquidos hacia los tejidos del cuerpo. La coagulación sanguínea, fibrinógeno, se convierte en fibrina durante la coagulación, formando una red que ayuda a sellar heridas y prevenir hemorragias. Función inmunitaria. Las globulinas, especialmente las inmunoglobulinas, son esenciales para la defensa del organismo contra patógenos. Y por último sería transporte de hormonas y otras moléculas reguladoras, como las proteínas plasmáticas, que actúan como transportadores de hormonas, vitaminas y otros compuestos necesarios para diversas funciones biológicas. Bueno, ahora profundizando sobre las proteínas plasmáticas, tenemos que son componentes cruciales para el plasma sanguíneo, y como han dicho mis compañeros anteriormente, es el fluido extracelular que transporta las células sanguíneas, nutrientes y hormonas a lo largo del sistema circulatorio. Estas proteínas plasmáticas desempeñan una variedad de funciones esenciales para la homeostasis del cuerpo humano, tales como son el mantenimiento de la presión osmótica, el transporte de varias sustancias, y defensa inmunológica y coagulación de la sangre. Entre las principales o más abundantes encontramos tres principalmente: la albumina, las globulinas y el fibrógeno. La albumina es la proteína plasmática más abundante, es la que representa el 50% del total de las proteínas que se encuentran en el plasma. Su estructura es fundamental para diversas tareas en el cuerpo. También tenemos las globulinas,
que son otro grupo importante de proteínas plasmáticas, que estas se dividen, como he dicho anteriormente, en globulinas inmunes y globulinas no inmunes. Y por último tenemos el fibrinógeno, que es una de las proteínas más grandes y este desempeña un papel esencial en el proceso de coagulación sanguínea. Este proceso es crucial para poder prevenir la pérdida excesiva de sangre tras recibir una lesión. Pasa. La albumina, como dije anteriormente, representa el 50% del total de la proteína. Su principal función es la de mantener la presión coloidosmótica. Esta permite una retención de líquidos en el interior de los vasos y evita que el fluido se filtre hacia los tejidos. Esto es crucial para prevenir el edema, que es la acumulación de líquido en los tejidos, que puede ser causado por la insuficiencia de albumina, como ocurre en enfermedades como las hepáticas o síndrome netrófico. También tenemos el transporte de sustancias. La albumina también actúa como una proteína transportadora de múltiples compuestos como hormonas, metabolitos, fármacos e iones, permitiendo su transporte a través del torrente sanguíneo. Por ejemplo, la albumina transporta ácidos grasos libres, hormonas, tiroides y ciertos medicamentos que no son solubles en agua. Además, también bilirruina, un subproducto del metabolismo de los glóbulos rojos, desde los tejidos hasta el hígado para su excreción. También tenemos regulación del pH sanguíneo. La albumina también actúa como un amortiguador biológico, contribuyendo a la regulación del pH sanguíneo. Dado que la albumina tiene una carga negativa, puede unirse a iones de hidrógeno, lo que ayuda a mantener un pH relativamente constante en la sangre. Y esto es esencial e importante porque incluso pequeños cambios en el pH pueden afectar las funciones enzimáticas y la hemostasis del cuerpo. Y por último, tiene una función antioxidante. La albumina posee propiedades antioxidantes que permiten unirse a radicales libres y especies reactivas de oxígeno, contribuyendo a la protección de células del cuerpo contra daño oxidativo. Esta capacidad es vital para prevenir enfermedades cardiovasculares y otras afecciones relacionadas con el envejecimiento. Sigue. La globulina. Estas se dividen principalmente en inmunes y no inmunes. Las inmunes son también conocidos como anticuerpos producidos por las células plasmáticas del sistema inmunológico. Estas son esenciales para la defensa del organismo frente a patógenos como los virus, las bacterias, los parásitos. Las inmunoglobulinas se dividen en diferentes clases. Tenemos la inmunoglobulina A, que esta se encuentra en las mucosas y protege de las infecciones al unirse a los patógenos en estos sitios. La inmunoglobulina G, que es la más abundante en la sangre y tiene un papel crucial en la neutralización de toxinas y en la destrucción de bacterias. La inmunoglobulina M, que esta se produce de manera temprana en la respuesta inmune y es eficaz para neutralizar patógenos en los primeros momentos de una infección. Las inmunoglobulinas E, que están involucradas en la reacción alérgica y en la defensa contra parásitos como los helmintos. Y por último, la inmunoglobulina D, que se encuentra en la superficie de las células B y esta está implicada en la activación de la respuesta inmune. Y tenemos las globulinas no inmunes. Estas proteínas son producidas por el hígado y tienen funciones esenciales en el transporte de metales y en la regulación de la presión osmótica. Entre las principales globulinas no inmunes se incluyen la transferrina. Esta proteína transporta hierro en la sangre, que es esencial para la formación de la hemoglobina y la producción de los glóbulos rojos. También tenemos la ceruloplasmina, que transporta el cobre, que es un metal vital para varias funciones enzimáticas y la producción de energía celular. Y por último tenemos la aptoglobina, que se une a una hemoglobina libre liberada por los glóbulos rojos dañados, evitando la toxicidad del hierro y facilitando su eliminación. ¿Sigue? Y tenemos el fibrinógeno, que es la proteína más grande y es la que desempeña un papel fundamental en la coagulación sanguínea. El fibrógeno se convierte en fibrina a través de una acción de trombina, una enzima producida en el proceso de coagulación. La fibrina forma una red densa que atrapa plaquetas y otras células sanguíneas, creando un coágulo para poder detener el sangrado. Tenemos
la formación de un coágulo estable. La fibrina es esencial para la estabilización del coágulo de sangre, ya que su red de fibras mantiene unidos los elementos sanguíneos en lugar de la herida hasta que se completa la reparación del tejido. Y por último tenemos la regulación de la coagulación. Aunque la fibrina juega un papel fundamental y protector frente a las hemorragias, su actividad debe estar estrictamente controlada. El exceso de este fibrógeno o una conversión excesiva de fibrina puede llevar a la formación de coágulos no deseados, lo que podría provocar trombosis o embolia. Estas condiciones que pueden afectar a la circulación sanguínea. Ahora yo les voy a hablar sobre el hematocrito. ¿Qué es el hematocrito? Este se define como el porcentaje del volumen total de sangre que está compuesto por glóbulos rojos o eritrocitos. En otras palabras, este es el volumen total de sangre que por cómo se compone. Ay, no. En fin, para medirlo, este se centrifuga en una muestra de sangre en un tubo capilar. En este proceso, los glóbulos rojos, que al ser más densos, se asientan en el fondo del tubo. El plasma se ubica en la parte superior, una fina capa de leucocitos y plaquetas, conocida como capa leucocitaria, queda en el medio de estos. El hematocrito se calcula dividiendo el volumen de los glóbulos rojos por el volumen total de la muestra, y este se multiplica por 100, expresándolo como un porcentaje. Este es una medida importante para evaluar la composición de la sangre y su capacidad para poder transportar oxígeno. Opino, ¿qué pasó? Disculpe, profe. Los valores normales del hematocrito son de un 40 o 47% en mujeres y de un 42 a un 50% en mujeres. Un valor más bajo que este puede indicar anemia, deficiencias nutricionales, hemorragias o enfermedades crónicas como la insuficiencia renal, que es donde la producción de eritropoyetina se ve afectada. En cambio, un nivel alto indica una deshidratación, una policitemia vera, que es cuando la médula ósea produce glóbulos rojos en exceso, lo que incrementa la viscosidad de la sangre. Y adaptaciones a la altura, donde el cuerpo produce más glóbulos rojos en alturas altas, que es para compensar la menor disponibilidad de oxígeno. Y por último, las enfermedades pulmonares crónicas. La importancia clínica. El valor del hematocrito es importante, ya que este permite evaluar la cantidad de glóbulos rojos en la sangre, lo cual puede indicar la capacidad del transporte de oxígeno. Este es un parámetro clave para la evaluación clínica, porque como ya lo dije, refleja la capacidad de la sangre para transportar oxígeno. Este también puede ayudar en la detección de problemas hematológicos y cardiovasculares. Y se utiliza en exámenes de sangre para monitorear pacientes con enfermedades respiratorias y renales. Y también para evaluar el estado de hidratación y también transfusiones de sangre. Muchas gracias.
Chicos, yo creo que dejamos hasta ahí porque, bueno, se hace más tarde. Programamos una nueva sesión para linfoide. Puede ser el martes de la próxima semana, más o menos a la misma hora. Y bueno, ya evacuaríamos lo que es hematopoyético. Y el día lunes de la siguiente semana, que